vamos a hablar de eutanasia, aspectos éticos y legales. Es una ley que, como os han dicho los ponentes y documentación que os hemos mandado, ha pasado por diferentes procesos del Congreso y el Senado y hoy parece ser que es que se va a aprobar la ley. Yo de esos os hablarán los juristas, que hay en cada grupo un jurista, y los dos anteriores, en cada grupo hay un psiquiatra y un médico de aspectos emocionales, éticos, del final de la vida, de muerte digna, o sea que os los presentaré y los tenéis en el programa. Yo quería deciros que con respecto a algo que me había preparado, que viene de la historia, muy antiguamente, se dice que el ser humano es distinto porque es fin en sí mismo. Tiene derecho y tiene dignidad. Dignidad, que es una palabra que ahora se está utilizando tal vez de una forma muy ligeramente. Los seres vivos que no son humanos no tienen dignidad, están a disposición del ser humano y tienen precio. De algún modo, el medio tiene que tener dignidad. Por eso ahora se está cuestionando que todo está dotado de dignidad. Pero la verdad es que hay que saber utilizar la palabra dignidad de una forma más adecuada como lo estamos haciendo. Después también quería, con respecto a que la ley se aprueba hoy, que los políticos parece ser que se han dado mucha prisa en poder tramitar esta ley, no sabemos exactamente por qué. Entonces os voy a leer algo que Diego Gracia escribió en un libro que ha editado hace poco, que es En busca de la identidad perdida. En uno de los artículos que cuenta, habla de la prudencia política. Y cuenta que a los políticos nadie les ha pedido nunca que sean genios, ni que sepan de todo, ni menos que no se equivoquen. Lo que se les pide es que sean decentes y que actúen con prudencia. La decencia es lo contrario de la corrupción. No insisto sobre ello, porque ahora pretendo fijarme en la segunda de esas cualidades, la prudencia. Desde muy antiguo, esta se ha considerado la virtud propia del buen político. De igual modo que la del mal político es la imprudencia. En la Grecia clásica, el modo de político prudente fue Pericles. Aristóteles le ponen como ejemplo de la ética a Nicómano. Pensamos que Pericles y los que no son como él son prudentes, porque pueden ver lo que es bueno para ellos y para los hombres, y pensamos que esta es una cualidad propia de los administradores y de los políticos. La política es el arte de actuar con prudencia, administrando los bienes públicos o lo que es lo mismo, pensando en lo que es bueno no solo para los políticos y para los suyos, sino para el público en general, es decir, para el conjunto de los seres humanos. Cuando se reduce la política a la conquista del poder, se está pensando en el bien propio o en unos pocos, pero no es el de todos los ciudadanos. Eso no es política. Eso se llama, a partir del Renacimiento, razón de Estado. Y de la mala porque hay otras perfectamente definibles y no necesarias. Bueno, os podría seguir leyendo porque es un placer poder leer a Diego Gracia en todo lo que escribe, pero me voy a parar ahí porque me parece adecuado. Entonces ahora voy a buscar lo de los ponentes, que lo tengo aquí. Os voy a presentar a la primera mesa, y por orden como creo que... La primera mesa, la primera persona es... la primera ponencia va a ser la relación médico-paciente y psiquiatra ante la aplicación de la ley de eutanasia, Manuel Martín Carrasco. Manuel Martín Carrasco... ¿Dónde está? A ver. Manuel Martín Carrasco es licenciado en Medicina, doctorado especialista en Psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y director médico de los Centros de las Hermanas Hospitalarias de Navarra y del País Vasco. El segundo ponente es Ángel... No, espera, el segundo ponente es Ángel Cornago. Sí. Ángel Cornago, dilemas éticos en la vida, en el final de la vida. Ángel Cornago es médico especialista en el aparato, bueno, en medicina y psicosomática y es máster en bioética. Es escritor y uno de los libros que ha escrito es
bueno, ha escrito unos cuantos libros, entre ellos, de los últimos, uno de ellos que es importante es El paciente terminal y sus vivencias. Aprender al enfermo, Las sombras de la luna y también creo que se dedica también a la poesía, que le he seguido en algunas de ellas y me parece que lo hace estupendamente. Y la tercera ponencia lo hace Juan Luis Beltrán Aguirre, que es la Ley Orgánica de Eutanasia, vista desde el derecho. Y entonces eso, le voy a dar paso al primer ponente, que eso vamos a intentar compartir pantalla. Sí, dale ya para que pueda compartir pantalla y entonces empezará la presentación. Manuel, ¿no? Manuel, sí. Él lo tiene que compartir. Sí, Manuel, ya te hemos dado paso, ya puedes compartir, por favor. Activa el micrófono. Activa el micrófono, Manuel. Lo puedes activar tú también, ¿no? Sí. Ahora te oímos. Vale, muchas gracias. Voy a darle al tema de compartir. Vamos a ver. Bueno, no sé por qué ahora no me siempre ocurre esto. Ahora. ¿Lo veis ahora? Sí, sí, estupendo. Muy bien. Voy a ampliar. Muy bien. Bueno, pues nada, buenos días y muchísimas gracias, Alicia, por la presentación y por darme la oportunidad de participar en estas jornadas en un día tan apropiado, ¿no?, como el día en que parece que la ley de eutanasia va a salir. Bien, yo no soy un experto en bioética, por lo tanto, bueno, pues voy a centrarme en aspectos que quizás conozco mejor o que vivo de forma directa en mi faceta de clínico, de psiquiatra, y intentaré también pues hacer una presentación muy contenida en el tiempo y dejar lugar quizás a otros compañeros de mesa que puedan ilustraros mejor que yo. Bien. Yo creo que para tener en cuenta un poco qué impacto puede tener esta ley, esta nueva ley en la relación médico-paciente, tenemos primero que repasar un poco los distintos modelos de interacción médico-paciente y un poco las dimensiones que están en juego a la hora de definir estos distintos modelos. Adelanto que quizás, bueno, la ley efectivamente, como se irá viendo a lo largo del día, sin duda, tiene bastantes elementos de crítica, sin entrar por mi parte en el dilema ético básico, ¿no?, de el propio cuestionamiento ético de la ley, que no lo voy a hacer, pero sí me parece que la ley tiene bastantes problemas. Blanca Morera hablará específicamente de la perspectiva del psiquiatra, de los psiquiatras, sobre la base de un posicionamiento que ha hecho la Sociedad Española de Psiquiatría sobre este punto, pero yo me voy a centrar más en lo que es estrictamente la relación médico-paciente. Entonces, bueno, estos son algunas dimensiones que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar esta interacción médico-paciente. Los objetivos de la interacción, las obligaciones del médico, el papel de los valores del paciente y la concepción de la autonomía del paciente, puesto que al final el elemento fundamental de esta ley es este equilibrio, ¿no?, entre autonomía y beneficencia, ¿no?, como se irá viendo más adelante. Bueno, hay distintas formas de cualificar, ¿no?, estos modelos de interacción. Esta es la propuesta por Emmanuel hace ya años, pero que desde mi punto de vista sigue siendo válida en este momento, en la cual pues hace una clasificación, según estas dimensiones que hemos visto anteriormente, entre una visión paternalista,
una visión informativa y luego unos modelos que él califica como interpretativos y deliberativos y que vamos a ver un poco en qué consiste. No es la única denominación, hay otras, pero yo creo que al final la realidad que se define está bien captada por la proposición inicial de Manuel. Por lo tanto, el modelo paternalista también se ha llamado tradicional o modelo autoritario. El modelo informativo pues también se ha llamado modelo contractual y los modelos interpretativos y deliberativos también se han acogido a la denominación de modelo fiduciario o basado en la confianza. Bien, vamos a ver un poco qué podemos decir de estos modelos. Bueno, quizás en el modelo clásico, modelo paternalista, los valores del paciente y los del médico se supone que son valores objetivos y compartidos. Es decir, que coinciden a la hora de adoptar una postura en la cual el propósito es el mayor bien posible para el paciente y es el médico o el terapeuta el que articula en qué consiste exactamente buscar el bien para el paciente. Por lo tanto, la obligación básica es conectar y la concepción de la autonomía del paciente se basa en asentir a los valores que sean objetivados y que son propuestos por el médico. Por lo tanto, tradicionalmente se considera que el médico, por ejemplo, puede poner encima de la mesa toda o parte de la información según lo considere oportuno para el bienestar del paciente y asume un papel, digamos, de tutor, ¿no? O de la literatura inglesa de guardian, es decir, una persona que asume una posición por encima del propio paciente en función de esta búsqueda de su bienestar. Pero luego no me hablan. Y de este modelo pasamos a estos otros modelos conocidos como informativos o contractuales, en los cuales hay un contraste radical con lo que veíamos en el modelo anterior, en el cual los valores son bien definidos y conocidos para el paciente, no necesariamente compartidos con el médico. La obligación del médico consiste más bien en informar de las opciones posibles y ejecutar la decisión del paciente. El control de la autonomía, el control de lo que está ocurriendo corresponde al paciente, que al final decide y controla los cuidados, y el médico asume más bien un papel de técnico experto. Quizás este modelo es el que se asimila más a la práctica médica más en boga en este momento. Y un poco su ejemplo es quién define la cartera de servicios, digamos. O sea, el acto médico se equipara a la cartera de servicios. Todo lo que está en la cartera de servicios es un acto médico y el médico tiene la obligación de ponerlo en práctica de la mejor manera posible a elección del paciente. Hay otros modelos que tienen una actitud que promueven una actitud más activa, digamos, por parte del médico a la hora de dilucidar los valores. En el modelo interpretativo se entiende que el propio paciente no tiene claro cuáles son estos valores que se van a poner en práctica y por lo tanto requieren ser dilucidados. Y es el médico el que ayuda a interpretar y a que el paciente ordene o descubra incluso estos valores. La concepción de la autonomía del paciente es basada en el conocimiento relevante para los cuidados de salud, para la atención que se va a prestar, y el estatus de terapeuta del médico alcanza de alguna forma el nivel de consejero.
Finalmente, el modelo deliberativo expone un poco, sobre todo en situaciones conflictivas, digamos que evidentemente los 4 modelos pueden ser útiles en algún momento de ejercer la medicina, de ejercer la profesión, en distintas circunstancias. Pero en la medida en que se está produciendo un conflicto de valores, como puede ser el caso de la eutanasia, efectivamente nos vamos hacia modelos más de tipo interpretativo o deliberativo como los más deseables. Y luego ahondaré un poco en este tema. Por lo tanto, en el modelo deliberativo, tanto el terapeuta, tanto el médico como el paciente parten de una posición definida, pero abiertos al desarrollo, a la evolución a través de una discusión moral. Por lo tanto, a través de un diálogo, a través de una deliberación, como dice la propia denominación del modelo. Por lo tanto, el médico ayuda a elaborar, puede utilizar la persuasión, puesto que si sus valores propios también están puestos encima de la mesa, no tiene inconveniente, al contrario, en mostrarlos y en intentar persuadir en la medida en que él considera esos valores como óptimos. La concepción de la autonomía del paciente se basa en un desarrollo moral relevante a los cuidados que están en trance, que se van a juzgar, y el papel, por lo tanto, del médico alcanzaría este estatus de amigo o maestro. ¿Qué ocurre en concreto con la ley de eutanasia? Bueno, la ley de eutanasia, desde mi punto de vista, sitúa al médico directamente dentro de este modelo, el modelo informativo. Es decir, lo pone en una situación en la cual se supone que el paciente conoce lo que quiere y la obligación del médico es informarle de cómo ese deseo se puede poner en práctica y finalmente ejecutarlo. Por lo tanto, este modelo y por lo tanto la ley no tiene en cuenta la desigualdad que realmente existe en la relación médico-enfermo. O sea, el modelo informativo contractual, desde mi punto de vista, adolece de un problema fundamental, y es que realmente esa disparidad entre el estatus del médico y del paciente sigue existiendo. Y aunque el médico tenga que obtener el consentimiento, etcétera, etcétera, sabemos que hay 1000 formas de exponer las cosas de manera que realmente se conduce la situación, la decisión del paciente. Sobre todo porque el modelo paternalista sigue tremendamente presente tanto en los médicos como en los pacientes. Y por lo tanto es realmente fácil conducir las cosas. Y ahí, bueno, pongo el ejemplo de los consentimientos informados porque todos sabemos que hay una multitud de consentimientos informados que en realidad lo que hacen es cumplir una formalidad, porque realmente no se está produciendo esa característica del modelo que es una información razonada de lo que se va a hacer. Otro problema que ocurre con el modelo informativo es que no tiene en cuenta la pérdida de autonomía que produce la enfermedad. Es decir, que idealmente entre personas sanas, una persona sana que está bien, que no está de alguna forma limitada o influida por la angustia que produce la enfermedad, tiene una autonomía mayor. Esto no es lo que ocurre en las situaciones de enfermedad, no es lo que ocurre cuando hay que tomar decisiones graves, como la que puede ser la de la eutanasia, y cuando haya elementos que afectan directamente a la libertad de la persona, como puede ser el caso de la libertad de la enfermedad mental. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque ni el paciente ni el sistema de salud esperan un médico que ejerza exclusivamente como técnico. Aunque la ley parece orientar en ese sentido, la ley de eutanasia, en realidad lo que espera el paciente, lo que espera el sistema, es que el médico tenga su propia moral, sea un agente moral propio que no se limite a aplicar los valores del paciente, sino que tenga también sus propios valores y, por lo tanto, siga ejerciendo ese principio que, aunque pasa en un segundo rango en las concepciones modernas, sigue estando ahí y es tan importante para el médico, como es el principio de beneficencia,
que en el fondo yo lo que quiero es el mayor bien posible para el médico. Y luego hay otro tema que también ocurre y que es un problema muy serio en el modelo informativo, y es que ni los valores del paciente ni los del médico son fijos e inmutables. Pueden variar o matizarse a lo largo de la interacción. Y eso sería algo que sí recoge, ¿no?, este enfoque más deliberativo que he comentado. Hablando en concreto de la eutanasia, hay testimonios en pacientes y en médicos, bueno, de cómo esa discusión ha cambiado puntos de vista. Es decir, de personas que han pedido la eutanasia y que a través de una elaboración con el médico han cambiado de opinión, o de médicos que les ha ocurrido lo contrario, que han partido de un principio de no estar a favor de la eutanasia, pero realmente en esa interacción con el médico, con el paciente, han cambiado de opinión. O sea que no estamos en unas situaciones fijas, sino en unas situaciones que van cambiando. Por lo tanto, yo creo que es esta visión deliberativa la que más corresponde a esta decisión relativa a la eutanasia. Y recojo aquí estas palabras de Francesc Torralba: deliberar es un arte y no una ciencia, un proceso que tiene como fin sopesar pros y contras en la toma de una decisión. No se delibera sobre lo que es claro y distinto por sí mismo, sobre lo evidente. Se delibera sobre lo que es probable, lo que entraña una cierta complejidad. En aritmética, en geometría no hay deliberación, pero en el arte terapéutico la deliberación es fundamental. Y voy a ya centrarme en concreto en la ley, en las últimas diapositivas que os voy a presentar. La relación médico-paciente, desde mi punto de vista, está ausente en esta ley de eutanasia, como si no fuera una parte fundamental del proceso de atención. Se impone al médico un valor que tradicionalmente ha estado fuera de la moralidad de la profesión. Es decir, no solamente el médico tiene que ser un agente moral, sino que hay que también tener en cuenta cuál es la ética, la moralidad de la profesión. Y realmente esta introducción, ¿no?, del derecho a morir, pues es ajena a esa moral de la profesión que hemos conocido al menos durante los últimos siglos. Con lo cual, bueno, de alguna manera, y eso es lo que Alicia comentaba al principio de esta jornada, ¿no?, la rapidez con que se ha tramitado la ley, pues realmente ha evitado que se produzca esa deliberación en la sociedad. Es decir, que realmente se pongan sobre la mesa todos los puntos de vista y el peso que tiene cada uno. Otro problema es que no se define la eutanasia como acto médico. Otras leyes sí lo hacen. La ley belga, por ejemplo, sí lo hace, ¿eh? Y permanece la duda de quién va a aplicarla finalmente, lo que influye también en la actitud a tomar. Porque evidentemente en las situaciones complicadas no es una tontería quién es el que finalmente va a poner la inyección letal. Va a poner el médico de familia. ¿Quién es el médico responsable que aparece en la ley? Es el médico de familia, el que más conoce al paciente, aparentemente. Es el especialista en el campo, por ejemplo, si estamos hablando de una situación de cuidados paliativos. Es el psiquiatra que ha acompañado al paciente durante... Porque, por supuesto, y ya lo comentará Blanca, la ley no hace ninguna mención específica a la enfermedad mental. Y ahí, bueno, hay mucho que hablar y ella lo explicará estupendamente. Va a ser enfermería, va a ser unos equipos especiales, como ocurre en algunos países, que garantizan el derecho cuando nadie lo quiere ejecutar. Si se considera realmente un acto médico, entonces puede plantearla el médico como una opción más. Porque fijaos, el modelo paternalista, se tiende a pensar que en el modelo maternalista se opone a la eutanasia, pero en cuanto a lo que es el conflicto de valores, uno perfectamente puede tener una actitud paternalista desde un punto de vista favorable a la eutanasia. Porque, como digo, el modelo paternalista no dice qué valores son los importantes, lo que dice es que son los valores del médico los que predominan. Por lo tanto, si un médico está convencido de que la eutanasia es buena para su paciente y lo permite, debería
plantearla, y de hecho hay también varios trabajos en la literatura sobre este tema. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo suscitar? Si realmente es algo que yo considero bueno para el paciente. En el caso de los pacientes psiquiátricos, ante la petición de muerte asistida, puede ocurrir, ¿no? que el psiquiatra, si realmente piensa que esa decisión del paciente está motivada por la propia enfermedad, lo que ocurriría muchas veces en el caso de la depresión, puesto que los pacientes nos comunican, y bueno, ya en este periodo de tiempo desde que empezó el trámite, yo personalmente he recibido varias comunicaciones de pacientes diciendo que cuando se apruebe la ley, ellos la van a pedir. Por lo tanto, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la actitud que debemos adoptar los psiquiatras en ese sentido? Porque, por una parte, si yo le digo al paciente que él, desde mi punto de vista, carece de la autonomía suficiente para tomar una decisión, puesto que su enfermedad le está afectando, eso me está obligando a adoptar una actitud paternalista, que puede perjudicar la progresión terapéutica del paciente en la medida que yo le estoy negando al paciente esa posibilidad de una autonomía. Por lo tanto, en esa medida, el psiquiatra se convierte en el garante de que la persona siga viva, puesto que está asumiendo una decisión privándole de autonomía a su paciente. En una relación terapéutica en la que nosotros habitualmente lo que intentamos es promover esa autonomía del paciente. O sea que introduce un elemento distorsionador que desde mi punto de vista no se ha tenido en cuenta de ninguna manera. Muchos autores también comentan que se ha planteado que la eutanasia, la posibilidad de la eutanasia plantea una pérdida de confianza, y esa pérdida de confianza puede ser un perjuicio fundamental para la relación médico-enfermo. Bueno, en este punto el debate está abierto. Hay autores que piensan que en la medida en que se pueda proponer claramente y discutir claramente, no tiene por qué perjudicar la confianza. Otros autores citan casos, ¿no? de pacientes, ¿no? que temen, ¿no? que su médico le proponga la eutanasia en la medida en que en el momento que se la proponga o que le suscite la idea de que eso es posible, será el momento en el que el médico ha tirado la toalla, digamos, ¿no? Y no le ofrece alternativa terapéutica más que la muerte, ¿no? Y en esa medida eso puede inducir una desconfianza. Por otra parte, no está claro, desde luego en la ley, si el médico debe clarificar su posición en este tema ante el paciente, habida cuenta de que la objeción de conciencia es posible en la ley, pero debe hacerse de forma previa. ¿Tiene el paciente el derecho a saberlo? ¿Tiene, por ejemplo, si un paciente piensa que en algún momento de su evolución puede pedir la eutanasia, tiene el derecho a saber cuál es la opinión y la posición también moral de su médico frente a este problema? ¿Tiene el médico el deber de aclararlo? Porque efectivamente, según su posición, y como comentábamos antes, la información puede presentarse de una forma o de otra. Y por supuesto, estos aspectos no están para nada contemplados en la ley. Ya voy terminando. Otro tema que tampoco se trata en absoluto y que va generando también interés, este es un trabajo del año pasado de Kelly en la revista esta, Palliative Support Care. Se habla de las repercusiones para el médico de la participación en eutanasia. Y bueno, aquí hacen un resumen de 9 estudios que han tratado este tema y en el que describen que, según estos trabajos, un porcentaje no desdeñable de pacientes, de médicos, describen vivencias de malestar o sobrecarga emocional tras la aplicación de la eutanasia. Por supuesto, también hay médicos que se sienten satisfechos, ¿no?, de que el paciente haya cumplido sus objetivos. Pero al menos un porcentaje, como digo, no desdeñable, hasta el 20%, manifiesta un impacto personal significativo que les lleva incluso a solicitar atención por este motivo y que también, ¿no?, en este hecho de que la ley ignora totalmente al médico, por otra parte otorgándole un gran poder,
pues también evita, ¿no?, considerar este tipo. Yo propongo, por lo tanto, retomar, ¿no?, esta idea clásica lleva ya años, ¿no?, de Bill Fulford, sobre la medicina basada en los valores. Y yo creo que efectivamente debe haber una deliberación en la cual los valores estén presentes y se abra, ¿no?, a un desarrollo moral por parte del paciente, por parte del médico, en la toma de decisiones, que me parece que es la única forma enriquecedora de abordar este tipo de decisiones. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por tu exposición, nos ha parecido espectacular.